Ya, entonces como les dije, vamos a ver más el proceso histórico, la evolución histórica que tuvo este tiempo, recordando que en el primer módulo nosotros vimos el primer y segundo siglo, ¿cierto? Después en el segundo, el primer módulo de segundo vimos un poco más el primero, perdón, el desarrollo histórico del desarrollo de la iglesia, ¿ya? Y después vemos en el segundo módulo un poquito más el desarrollo teológico que hubo, ¿ya? Y finalizando un poco también con uno de los acontecimientos más importantes que para la historia de la iglesia en este tiempo, que fueron las persecuciones cristianas, ¿ya? Espero de que hayan visto los videos anteriores, ya que si no vieron alguno, quizás van a andar un poquito perdidos, pero el tema de las persecuciones es importante para entender el contexto y historia de la iglesia, puesto de que la historia de la iglesia, el segundo o tercer siglo, está tiznado, ¿cierto? De las persecuciones. Y nosotros definíamos ahí, llegamos como a algunas conclusiones respecto a a las persecuciones que no eran sistemáticas, que no fueron eh, tan seguidas como uno tiende a pensarlo, sino que hubo periodos en donde hubo calma para la iglesia, ¿ya? Y esos periodos sirvieron también para el crecimiento de la iglesia. Sin embargo, vemos periodos de persecuciones fuertes durante la historia de la iglesia y vemos años también de persecuciones y en definitiva esas persecuciones llegaron a un fin en esta época, en la época que vamos o que ya estamos empezando a estudiar, que es la época de Constantino, ¿cierto? Pero antes de eso, me gustaría aclarar los procesos históricos para que podamos contextualizarlos bien, ¿ya? Bueno, lo primero una de las cosas que vamos a hacer hoy día es responder a esta pregunta, ¿ya? Respecto a Constantino. Acordémonos que el Imperio Romano que se funda por el 27, por el año 27, tuvo varios emperadores, ¿verdad? El primer emperador fue el emperador Augusto, Octavio Augusto, y después vinieron varios emperadores y varios de ellos también se preocuparon de perseguir sistemáticamente a la iglesia, ¿ya? Y bueno, estos emperadores no solamente se dedicaban a perseguir a la iglesia, ciertamente, sino que también se dedicaban, obviamente, a solucionar los problemas que comenzaron a vivir bajo el Imperio Romano en este tiempo. Y vemos que durante el siglo tercero, ya comienzan a haber algunos problemas políticos, algunos problemas geopolíticos también dentro de Roma, puesto de que comienzan ciertas inestabilidades. De hecho, el máximo emperador que siempre tuvo Roma, ¿cierto? Fue Octavio Augusto, que fue el primero, ¿cierto? El primer emperador. Y después de él sucedieron muchos otros emperadores de baja importancia, de bajo perfil histórico, que lograron algunas situaciones, pero nunca fue tan grande como él, como el primero. Y eso generó que las estructuras políticas, militares, internas de Roma fueran decayendo, se fueran debilitando, ¿ya? Y entonces los emperadores, además de tener, o sea, eh, no era la única preocupación deshacerse de los cristianos a los emperadores. Las preocupaciones de ellos estaban primeramente puestas en las invasiones muchas veces, en fortalecer un poco las estructuras políticas, militares del imperio, y muchos de ellos se preocuparon de eso y dejaron de lado un poco a las persecuciones, por eso que hubo tiempos en donde la iglesia no fue perseguida. No porque no querían perseguir los emperadores a la iglesia, sino que tenían otras prioridades, ya otras prioridades que atender en el imperio. Entonces vemos varios emperadores, una seguidilla de emperadores, pero nosotros nos vamos a detener específicamente en Constantino, no tiene sentido ver emperador por emperador, eso lo hacen en un diplomado de historia, ¿cierto? Una clase de historia se ve emperador, pero sí vamos a ver los emperadores que fueron importantes para el cristianismo, ya algunos los vimos, como el Diocleciano, ¿cierto? Eh, que vimos que fue una de las más cruentas persecuciones hacia los cristianos, pero ahora, ya terminando el siglo, el siglo tercero e iniciando el siglo cuarto, las aguas se comienzan a calmar, y se comienzan a calmar producto de un emperador que aparece, y que este emperador
es muy controversial, puesto de que eh, eh, cuando lo, cuando lo vemos de una perspectiva cristiana, ¿cierto? Nos surgen algunas dudas. Por eso esta pregunta: ¿es la conversión de Constantino es sincera o responde a intereses políticos? ¿Ya? Si es que se le puede decir conversión, porque historiográficamente para algunos Constantino fue el primer emperador cristiano. ¿Ya? Recordemos que antes de Constantino había estado Diocleciano. ¿Ya? Había estado Diocleciano, eh, eh, una gran persecución de la iglesia, por lo tanto era como inconcebible muchas veces que llegara un emperador cristiano al poder. ¿Ya? De hecho, cuando él llega al poder no era claramente cristiano. Entonces, esta pregunta nos enfrenta a dos posiciones historiográficas que hasta el día de hoy son discutidas en realidad, ¿cierto? Que una representada por un historiador llamado Bernard Burchard, y el otro Ferdinand Lott, ¿cierto? Que son dos historiadores que tienen opiniones totalmente contrarias, mientras uno dice que sí, efectivamente Constantino se convierte al cristianismo, el otro dice que no se convierte, que era solamente por fines políticos que él se convierte, ¿ya? Pero hasta el día de hoy es una discusión historiográfica, ¿ya? Entonces, eh, veamos un poco la reseña que yo le estaba diciendo recién. Dos emperadores importantes entonces en esta época, a fines del siglo III, encontramos a Diocleciano. Ya ustedes conocen a Diocleciano, el gran perseguidor de la iglesia. Y después de Diocleciano nosotros vemos a Constantino el Grande, y ahora vamos a ver cómo llega Constantino el Grande al poder. ¿Ya? Esto no voy a profundizar mucho porque es un poco enredado, ¿ya? Entonces yo lo voy a tratar de simplificar lo más posible, porque cuando uno estudia la historia política de Roma, es una historia un poco compleja, porque a veces hay conceptos, por ejemplo, que nos tienden a confundir, ¿ya? Recordemos que, entonces, lo primero que debemos tener presente es que en el siglo III, en Roma, en el siglo III en Roma, había inestabilidad política, ¿ya? Los emperadores no supieron mantener a Roma como lo había mantenido Octavio Augusto, por ejemplo, a Roma, sino que las estructuras, como les dije, políticas, militares, económicas de Roma comenzaron a tambalear un poco. Entonces, llegaron varios emperadores, y entre ellos llega Diocleciano, que va a ser para nosotros conocido como el perseguidor de la iglesia, pero historiográficamente es más conocido porque él le dio una cierta estabilidad al imperio cuando llegó, ¿ya? Y Diocleciano establece lo que se llamó en Roma la tetrarquía. Ya no sé si han escuchado ese concepto, tetrarquía, ya que era como un modelo político en el cual tenían que haber como cuatro gobernadores. Tetrarquías viene como de cuatro, no de tres. A veces uno lo tiende a confundir. Tetrarquía con tres emperadores, no, eran cuatro, ¿ya? Y lo que hace Diocleciano es, en cierto modo, subdividir el poder dentro del imperio, ¿ya? Y de esa manera se iba a provocar una administración mucho más eficiente. ¿Mm? Entonces, en el tiempo de Diocleciano, Diocleciano decide quedarse con Oriente, ¿cierto? Con la parte del imperio oriental, y Maximiano con la parte del imperio occidental. Acordémonos que el imperio, cuando hablamos de imperio occidental, imperio oriental, después de Teodosio, ¿cierto? Se divide definitivamente el imperio entre Occidente y Oriente, el imperio romano Occidente, el imperio romano de Oriente, y después en el 476 cae el imperio romano de Occidente y continúa el imperio romano de Oriente. Pero en esta época no había una división, digamos, en todo ámbito, sino que era una división un poquito más administrativa, ¿ya? Para poder gobernar mejor. Es como, no sé, Chile. Chile está dividido en provincias, ¿ya? Está dividido en provincias, está dividido en región, en provincia, en comuna, etcétera. Y esas subdivisiones se hacen para tener un mayor control, ¿cierto? Y una mayor eficiencia sobre la administración. Algo similar. Entonces, aparecen dos personajes, que es Maximiano y Diocleciano, y ellos van a ser como los dos Augustos. ¿Augustos quiénes eran? Los Augustos era como el apellido que se le ponía al emperador, ya propiamente tal. Si bien el emperador
seguía siendo Diocleciano, pero había un título, igual que el César, ¿ya? Los Césares y los Augustos. Los Augustos eran como los emperadores y los Césares eran como los que apoyaban esta administración del emperador. ¿Por qué les digo esto? Porque acá vamos a entender cómo aparece Constantino y cómo llega al poder Constantino, ¿ya? Entonces, en Occidente, que sería como Italia, Francia, ¿cierto? Todo el imperio de Occidente, y cuando hablamos de Oriente, tenemos como de Turquía hacia el Oriente el imperio romano, ¿ya? En el Occidente entonces estaba Maximiano administrando y tenía un apoyo y muy importante que fue Constancio, ¿ya? Que fue como uno de los césares del Occidente. Ahora, Constancio, ¿por qué es importante? Porque Constancio es el papá de Constantino, Constancio Cloro. Un poco raro el nombre para nosotros, Constancio Cloro, pero era el papá de Constantino, ¿ya? Por otro lado tenemos a Diocleciano, y el que le seguía a Diocleciano en poder era Galerio, ¿ya? Quizás por ahí nos recordamos un poco de Galerio, del edicto de Galerio, ¿cierto? En el 311, que después vamos a ver un poco, bueno, porque siempre se habla del edicto de Milán del 313, pero hubo un edicto en el 311 que fue muy importante también para la Iglesia, que se deja un poquito de lado en la historiografía. Bien, entonces, ¿qué pasa? Obviamente cuando muere, pues, cuando muere Diocleciano, Maximiano desaparecen de la escena política, va a existir, ¿cierto?, una sucesión de poder, y esta sucesión de poder va a traer luchas por el poder, ¿ya? Entonces cuando desaparece esta tetrarquía, Maximiano, Diocleciano, Constancio y Galerio, cuando desaparece de la escena, aparecen dos personajes importantes. Por el lado occidente, Constantino. ¿Y por qué aparece Constantino? Porque el ejército, digamos, de Occidente proclamó al hijo de Constancio Cloro, Constantino, como emperador, ¿ya? Sin embargo, al otro lado estaba Magencio, y Magencio era uno de los hombres fuertes de Oriente, y también él quería luchar por el poder, tío. Entonces acá comienza una lucha por el poder, efectivamente, y se lleva a cabo una guerra, ¿cierto? Una batalla, cruentas batallas entre Constantino y Magencio, ¿ya? Entonces, esta batalla va a ser la que se llama la victoria del puente Milvio, ¿ya? En donde se enfrenta Constantino con Magencio. ¿Y qué tiene que ver esto con el cristianismo? Tiene mucho que ver porque, bueno, se dice de que Constantino I era hijo de una cristiana, ¿ya? Era hijo de una cristiana. Por lo tanto, tenía alguna concepción del cristianismo. Entonces se dice, ¿cierto?, que cuando Constantino va a la batalla contra Magencio, tenía todas las de perder, ¿ya? Magencio había dispuesto 100.000 hombres, tenía murallas que los protegían, ¿cierto? Nada despreciable en las murallas que rodeaban la ciudad de Roma. Por lo tanto, para Constantino iba a ser complejo enfrentarse a Magencio. Y Constantino se encomienda al Dios de los cristianos, a pesar de que él todavía no había tenido como, no podemos decir un encuentro, pero sí tenía una noción del cristiano. Entonces, él se encomienda al Dios de los cristianos, y para algunos eso no era muy relevante, puesto de que Constantino también era pagano, entonces se había encomendado a todos los dioses, y por si acaso se encomendó al Dios cristiano, digamos. Pero, sin embargo, sabemos quizás por algunas fuentes historiográficas que Constantino le dio un poco más realce al Dios de los cristianos, ¿ya? De hecho, el símbolo que él utiliza para la batalla va a ser un símbolo que va a representar un poco al cristianismo, ¿ya? Fíjense, Constantino afirmaba haber visto en el cielo, antes de la batalla, una cruz luminosa con el lema
Hoc signo vinces, por esta señal conquistarás. Entonces, fue como una iluminada, así de Constantino. Tuvo una iluminada, vio el símbolo que nosotros estamos viendo ahí en pantalla, vio el símbolo y dijo, con este símbolo voy a vencer. Y este símbolo representa hasta el día de hoy, ¿cierto?, al cristianismo, que tiene como las dos iniciales de cristiano, o de Cristo, ¿ya? Entonces esta señal un poco de la cruz, hay algunos que igual en esta compleja simbología también detectan elementos paganos también, por eso que hay algunos que lo ponen como en duda. Este signo era un poquito ambivalente, si esto podía haber un cierto... una declaración de fe no solamente cristiana, sino que también mitraísta, tienen algunos fíjense que frente a esta batalla, Constantino, Joseph Bock, que es un historiador, dice, militarmente las probabilidades de Constantino no eran favorables. La situación en la frontera renana era tan comprometida que solo pudo llevar a Italia la cuarta parte de sus efectos totales, o sea, unos 40.000 hombres. Es decir, estamos hablando de Constantino, llevó unos 40.000 hombres y Magencio tenía 100.000. Ya ahí se ve la disparidad que existía entre ambos, por eso que Constantino, ¿cierto?, sabía un poco este tema que le enfrentaba. Entonces, frente a eso, después Constantino, como sabemos, ¿cierto?, triunfa y es declarado posteriormente como el emperador de Roma, y de hecho fue uno de los más reconocidos emperadores de Roma, por eso que se le dice Constantino el Grande, Constantino Magno, porque va a ser uno de los personajes que también, en cierto modo, va a estabilizar el imperio y le va a dar esa luz que había perdido hace un tiempo. Bien, pero ¿cuál es la problemática acá? La problemática es que si su conversión fue real o no, ¿ya? Como yo les decía, Ferdinand Lott opina lo siguiente. Él dice: en Roma, Magencio, que tenía un ejército numeroso, había pedido el socorro de todos los poderes del mundo pagano, y sus prácticas mágicas trastornaban las imaginaciones. Quedaba para Constantino tentar su suerte haciendo un llamado al nuevo Dios, al Dios de los cristianos, ¿ya? Y concluye que su conversión es el acto de un supersticioso, ¿ya? Entonces Ferdinand Lott está de acuerdo de que Constantino efectivamente se convierte, puesto de que su frase que dice su conversión es el acto de un supersticioso está más bien asociada a un sentido de una mirada sobrenatural, ¿ya? Una mirada sobrenatural. Ahora, no sabemos a ciencia cierta si Ferdinand Lott tiene razón. De hecho, hay algunos historiadores que lo critican bastante porque no tiene como mucho sustento su declaración, y por ello que posteriormente Burckhardt es uno de los historiadores que no está obviamente de acuerdo con la opinión de Lott, y Burckhardt dice que Constantino, en definitiva, era un político irreligioso, era amoral, para quien el reconocimiento del cristianismo constituía un acto de frío cálculo nomás, con el que utilizaba la nueva fe como fermento espiritual para la renovación del imperio, ¿ya? Esta tesis hoy día, hablando de ahora, es como la menos aceptada por los historiadores, ¿ya? No por todos, pero la menos aceptada por los historiadores. Nosotros vemos que Burckhardt lo que opina es que Constantino era un estratega, un militar, ¿cierto? Un tipo inteligente, y sabía mover los hilos, un político. Ustedes saben lo que significa ser un político. El político es como no sé, pues como la DC, ¿ya? La DC hoy en día. La DC se va donde calienta el sol, ¿ya? Siempre, históricamente, siempre se ha ido donde calienta el sol la democracia cristiana en nuestro país. Un poco así, Constantino quizás vio en el cristianismo una fuente de poder. ¿M? Y es por eso que asignándole, ¿cierto? O sea, saliéndonos de lo espiritual, digamos, y viendo solamente los acontecimientos un poco desde una mirada un poquito más racional,
vemos que Constantino podría haber utilizado el cristianismo como una forma de poder establecerse, de poder consolidar el poder. Por una parte, porque los cristianos ya no eran, si bien seguían siendo como minoría, pero eran bastantes. ¿M? Es como hablar de las elecciones, ¿cierto? Las elecciones acá en Chile, en las elecciones presidenciales, no sé, pues hace 50 años atrás ni se pescaba los evangélicos, pero ahora sí, pues, porque son 2 millones de evangélicos. Por lo tanto, el peso del voto evangélico es importante para los políticos. Por lo tanto, los políticos ahí se codean y tratan de codearse con algunos pastores, ¿cierto? Después se olvidan de todas sus promesas, pero se tratan de ahí de congraciarse con algunos pastores para adquirir más votos. Ya algo así quizás pasa también con Constantino en esta época, en donde el cristianismo se ve que por los principios del cristianismo también va a ser un elemento que va a ayudar a la estabilidad del imperio. ¿Ya? Por su parte, Ferdinand Lott dice que Constantino ve a un cristiano sincero, atormentado por problemas de la religión, o sea, hay sinceridad en su adhesión, pero también hay interés, ¿ya? En eso concluye. Si bien se cree de que Constantino efectivamente fue un cristiano, llegó a la conversión, quizás no a la conversión que nosotros sabemos hoy día como cristiano, como lo entendemos como cristiano, porque siempre estuvo como ahí. Recordemos que la población pagana todavía era grande, entonces también debía tener cuidado con eso Constantino. Por lo tanto, era ambivalente sus reacciones muchas veces. No quería quemarse con ninguno, ni con los cristianos ni con los paganos, porque no le convenía en realidad. ¿Ya? Mayer, Franz, George, ¿cierto? Ahí hay una opinión más. Dice, Constantino poseía una especie de predisposición religiosa y buscó con de nuevo la seguridad de la fe. Fue adepto en sus inicios del Sol Invicto, luego al monoteísmo ligado al culto de Apolo. En el 312, ante las puertas de Roma, ordenó luchar a sus soldados con el anagrama de Cristo puesto en sus estandartes. Gobernó como un decidido cristiano, sus monedas mostraban emblemas cristianos, sus leyes favorecían a los cristianos, intervenía en los intereses políticos y religiosos de las actividades eclesiásticas. Cuando murió, se lo enterró en el mausoleo junto a la iglesia de los santos apóstoles en Constantinopla. ¿Ya? Esta es una opinión entonces que representa una gran cantidad de historiadores hoy día que es un poquito más actual. Sí, estamos hablando del 73, pero no ha cambiado mucho, que eso es como la opinión que encontré que más se adecua a la visión de Constantino, ya histórica de Constantino, que si bien puede haber existido predisposición religiosa, que se convirtió, tenía simpatía con los cristianos, ¿ya? Pero no va más allá. Bueno, después cuando eh, estemos con el Señor, vamos a ver si Constantino está allá. Vamos a salir de la duda. No sé si a lo mejor nos vamos a llevar varias sorpresas cuando lleguemos a, mm, cuando, cuando estemos con el Señor, ¿ya? No vamos a estar preocupados ciertamente de eso, pero a lo mejor, no sé, vamos a tener algún tipo de conciencia, a lo mejor, no sé, si decirlo así, de ver quiénes llegaron y quiénes no. Yo creo que no, en realidad, porque vamos a estar preocupados solamente de adorar, leer. Es entonces la importancia de Constantino en la iglesia. Para Justo González, es sin duda la institucionalización de la misma, de la iglesia, es decir, cómo la iglesia llega al poder. Esto es una serie de medidas concretas, pasando de una medida reactiva que se pone fin a la persecución y a una activa propiciación e integración del statu quo. Cuando Constantino comenzó a proclamar leyes en pro del cristianismo y a construir iglesias, lo que buscaba no era tanto el favor de los cristianos como el favor de su Dios, dice González, ¿ya? Que es una declaración un poquito más actual. Ya. No sé si tienen dudas hasta el momento, ¿no? Para pasar a esta segunda parte.
Ya. Bueno, podemos dejarlo hasta ahí en lo que se refiere a Constantino, porque igual hay algunas cosas que hay que considerar, igual hay algunas cosas éticas de Constantino que uno dice, oye, no creo que haya sido tan cristiano, ya que, eh, por ejemplo, este tipo fue un tipo violento, ya Constantino hizo matar a su hijo mayor por causa de una intriga política por su segunda esposa. Entonces, bueno, esos comportamientos obviamente dejan mucho que desear. Eh, y Joseph Lortz, que es uno de los historiadores que van a leer ahora, destaca un poco el comportamiento de Constantino, ¿cierto? Que a veces eran de doble sentido. Podía pasar sus declaraciones, podían pasar por cristianas a veces y por paganas a veces. Entonces había una cierta dualidad en su comportamiento también. Y bueno, nosotros sabemos que por los frutos los van a conocer, así que ahí hay, ahí hay mucho que pensar. ¿Ya? Bueno, en esta segunda parte les voy a hablar entonces cómo la iglesia llega al poder, la iglesia cristiana. Recordemos que venimos saliendo de las persecuciones. ¿Mm? Si ustedes vieron el video de las persecuciones, ahí yo les hablaba, ¿cierto?, de un edicto que se llamó el edicto de Galeno, de Galerio, que fue en el 311, ¿cierto?, que en definitiva fue como el primer paso para la calma definitiva de la iglesia, ¿ya? Después de Diocleciano, que había pasado, hubo muchas muertes, muchas persecuciones bajo Diocleciano, cuando llega finalmente Constantino en el 313, eh, se decreta un edicto que es el más recordado y más reconocido como el elemento esencial por el cual la iglesia llegó a tener una calma definitiva. Eusebio, que es uno de los historiadores de la iglesia, dice, es decir, que resolvimos, lo reproduce así el edicto, lo sintetiza un poco. Resolvemos conceder tanto a los cristianos como a los demás nombres libertad para practicar la religión de su preferencia, para que toda divinidad celeste que exista pueda hacernos útiles a nosotros y a todas las personas que viven bajo nuestra autoridad. Si se fijan, es una libertad de culto, ¿cierto? No es algunos dicen el Edicto de Milán fue una ley cristiana. No fue una ley cristiana, fue una ley y un edicto que beneficiaba no solamente a los cristianos, beneficiaba a todos los paganos. Claro, indirectamente beneficiaba más a los cristianos porque era la religión que más chocaba con el imperio en definitiva. Pero el edicto de Milán viene a ser directamente el beneficio para que los cristianos ya no sean perseguidos. Al ser perseguidos iban a infraccionar la ley, cualquiera persona que los perseguía. ¿Ya? Entonces, las consecuencias del edicto de Milán fueron varias, ¿ya? Varias y muy importantes para la iglesia. Ahora, antes de eso, y viendo esto, nosotros podemos preguntarnos también, ¿le hizo bien este reconocimiento a la iglesia? ¿Ya? Podrían preguntarse ustedes, ¿le hizo bien este reconocimiento a la iglesia? Sabiendo lo que pasó después. No sé cuánto ustedes saben qué pasó con la iglesia después del 313. Pero podemos cuestionarnos muchas cosas, ¿cierto? Cuando la iglesia comienza a ser reconocida por el Estado. Bueno, eh, para John Fletcher, por ejemplo, que es uno de los historiadores de la iglesia, que tiene un libro de historia de la iglesia así bastante grueso, ¿ya? La política que Constantino siguió con la iglesia le propuso a la iglesia, la mezcló, terminó mezclando a la iglesia, ¿cierto? Y la iglesia terminó perdiendo autoridad, o autoridad moral, ¿ya? Y la iglesia fue absorbida por el Estado. Por lo tanto, la iglesia se mezcló con lo político. Y nosotros vemos que durante la Edad Media la iglesia, después del 313, porque el 313 es el hito que marca el fin de la historia antigua de la iglesia, y comienza la Edad Media. Quizás
para efectos de la historia universal, en el 476 después de Cristo, producto de la caída del Imperio Romano, comienza la Edad Media. Pero la Edad Media para la Iglesia comienza antes, comienza acá en el 313, cuando es reconocida por el Estado, cuando el Estado reconoce la igualdad, ¿cierto? En donde la Iglesia ahora va a poder optar, los cristianos van a poder optar a los cargos públicos, y producto de eso van a haber muchas consecuencias negativas para la Iglesia. Se pierde la sinceridad en la conversión, incluso ahora, porque antes, para ser cristiano, había que estar dispuesto a morir por Cristo. Después del 313, ser cristiano era una moda, ¿ya? Para ponerlo así, ya en palabras bien, bien sencillas. Era una moda. Además que los cristianos tenían ciertos privilegios. Por lo tanto, ser cristiano también implicaba, quizás si alguien quería más intereses políticos, ya el imperio se estaba convirtiendo de a poco, hasta después llegamos a Teodosio, que va a ser el gobierno que viene, y el gobierno que viene proclama directamente religión oficial del imperio a la católica apostólica romana. ¿Ya? Y eso va a generar lucha de poder interna dentro de la Iglesia, y comienza una progresiva y sistemática corrupción interna de la Iglesia, ¿ya? Desde el siglo IV hasta la Reforma Protestante. Por eso que hay algunos que plantean, es una época oscura, ¿cierto? En donde hay 1000 años, en donde la Iglesia perdió su rumbo. No todo fue malo, porque hubo igual personajes importantes que contribuyeron incluso a la teología, como Agustín de Hipona, ¿cierto? Que fue uno de los más relevantes de esta época. No fue todo malo. Sin embargo, podemos ver que la Iglesia comenzó a mezclarse, comenzó a perder su pureza, y eso va a ser bastante negativo, ¿ya? Entonces, las consecuencias, esas las persecuciones, va a haber como una teología oficial ahora del imperio, ¿cierto? El culto cristiano comienza a sentir el influjo del protocolo imperial. Los cristianos ahora, como llegan al imperio, tienen que estar sometidos también a las leyes del imperio que todavía quedaban. Entonces los emperadores comienzan, hay una cierta lucha después con los obispos, ¿cierto? Luchas de poder va a existir. Recordemos que en este tiempo todavía no existían los papas. Después vamos a tener una clase de cómo se origina el papa. Pero en este tiempo estaban los obispos eran los que detentaban el poder, y después surge un obispo, ¿cierto?, de Roma, que va a ser como más, el que va a tener mayor importancia, y después se le va a llamar papa, pero después se le va a llamar papa. Se le va a reconocer como el líder líder de la iglesia, ¿ya? Dentro de la iglesia incluso comienza a ser mezclada, incluso infraestructuralmente, ¿ya? Se introduce el incienso dentro de la iglesia hasta el día de hoy, en esta época donde se introduce el incienso. Ustedes saben que el incienso lo ocupaba mucho el culto pagano. Se introduce a la iglesia. Este incienso, de hecho, era una señal del culto al emperador. Se comienzan los servicios con procesiones, que también es una herencia de Roma, ¿cierto? La iglesia en sus construcciones se comenzaron a asimilar un poco a la arquitectura de los edificios públicos, a las basílicas, digamos, de los edificios públicos romanos, ¿ya? Entonces es una época de permanentes mezclas, algunas que se introducen al cristianismo y generan una suerte de sincretismo, ¿ya? Una suerte de sincretismo. Y aquí nosotros vemos varias costumbres que hasta el día de hoy, ¿cierto?, se practican dentro de la iglesia. Por ejemplo, ahí tenemos una basílica romana, ¿cierto? Se celebraban las transacciones comerciales y los procesos, y se van a aparecer mucho a las estructuras eclesiásticas después de la iglesia, ¿ya? Entonces, toda esta serie de situaciones van generando y van preparando a la iglesia para que comience una nueva época, que es la que vamos a ver en la historia de la Iglesia 2, que vamos a ver toda la historia de la Edad Media de la iglesia, que comienza en el 313, o comienza con Teodosio, y finaliza con la Reforma Protestante. Ahora,
el término más importante de todo esto es Teodosio, ¿cierto? Que Teodosio va a ser el emperador que, que proclama la religión oficial del imperio, Teodosio. ¿Ya? Y Teodosio va a tener no tanta importancia quizás como Constantino, pero sí va a ser una persona reconocida porque beneficia mucho a los cristianos. Ahora, la realidad de la iglesia va a ser un poco apremiante al principio, puesto de que esta relación entre iglesia, espiritualidad y política va a contaminar sin duda la iglesia, y eso va a generar muchos efectos negativos que se van a traducir en incidencias de la iglesia hacia el poder político, participación de la iglesia hacia el poder político. Ya el cargo de obispo ya no era un cargo religioso, va a comenzar a ser un cargo político. ¿Mm? No cualquiera podía llegar a ser obispo. Después los obispos se peleaban por ser papa, y nosotros vamos a ver que incluso en la Edad Media vemos que en un momento, ¿cierto? Hubo 3 papas eh, dentro del mismo imperio, y se comienzan a pelear por el poder. El papa se comienza a corromper, ¿ya? Se corrompen las relaciones internas de la iglesia, y todas las estructuras espirituales de la iglesia comienzan a decaer, lamentablemente. Y en cuanto al desarrollo teológico, va a ser un desarrollo bastante rico, sí, como les dije, la base del desarrollo teológico va a ser de Agustín de Hipona, ¿cierto? Agustín de Hipona, que va a ser uno de los teólogos más importantes del cristianismo durante la Edad Media, a pesar de que él estuvo un poquito antes de la Edad Media, pero su influencia fue en toda la Edad Media, y tenemos algunos personajes importantes ahí que van configurando la teología, ¿ya? Y una de los componentes de la teología más importante va a ser la escolástica, ¿cierto? Comienza a surgir esta necesidad de entender la Biblia a través de la filosofía, a través de la filosofía griega, a través de los principios de la filosofía griega, ya que eso va a ser un poco cuestionable también por algunos. Bueno, eso es lo que les quería compartir hoy día. Estuvimos ahí 45 minutos compartiendo algunas cosas, ¿ya? Y esta, como les dije, sería como nuestra última clase en vivo. Eh, nos queda poco, a ver, estamos a 7, ¿ya? Queda una semana en rigor para terminar el módulo, pero hay, como yo les dije en el correo, una semana de gracia para que se puedan poner al día los que no se han puesto al día. Y los que están al día tienen una semana de vacaciones, digamos, ¿ya? Porque los que están al día ya cumplen hasta el 14, y ahí una semana de vacaciones, y después comienza el otro curso. Y el curso que viene es Introducción a la Biblia, ¿ya? Y ahí van a tener clases con el profesor Amós, que es profesor del Seminario Teológico Presbiteriano, ¿ya? Que es un profesor de origen brasileño, pero está aquí en Chile hace tiempo, así que él les va a hacer introducción a la Biblia, y un curso bastante interesante, en donde se ve como la evolución también de las escrituras, cómo nos llegó, ¿cierto? Ahí van a entender mucho mejor el tema de las traducciones y todo ese tema. Así que darle fuerza a los que han podido permanecer. Ya se han retirado hartos, no tantos, pero sí, ojalá que puedan seguir y puedan cumplir con las actividades. Este módulo, como se fijaron ustedes, está más liviano, ¿cierto? Es un módulo en donde, si bien hay lectura, hay un cuestionario al final, y hay una actividad que es voluntaria para subir, en el caso de que alguien quiera subir alguna nota, envía el resumen de alguna lectura, ya, y eso se evalúa, y se asigna
una nota para que puedan subir su promedio, digamos. Esa es la idea de la actividad, puesto de que hacer un resumen igual es sencillo, ¿cierto? Terminando el módulo con un cuestionario, que hay como 15 preguntas más o menos en el cuestionario. Antes del cuestionario vean todos los videos, vean de nuevo esta clase si pueden verla, la lectura, ¿cierto? Y bueno, ahí para que respondan correctamente. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, estimados, antes de finalizar. Sí, hay otro módulo de historia que lo tendríamos, si mal no recuerdo, después de introducción a la historia. Seguiríamos con historia 2 y después siguen con otro y después historia 3. Es como salteado, ¿ya? Así que sí, hay dos módulos más de historia. Hay un quizás me pregunta por módulo 3, si hay un 4, ¿a eso se refiere? Sí, hay otro curso. Sí, hay dos cursos más. Un curso que vamos a ver toda la Edad Media y un curso que vamos a ver toda la Reforma Protestante, ¿ya? Y toda la teología protestante. Esos son los tres, que llegamos hasta el siglo XVII. Hasta ahí llega la historia del diplomado, ¿ya? Bien, pues, bueno, voy a invitar a que podamos orar para que podamos... ahí Ignacio me pone una pregunta. ¿Constantino tuvo una relación o influencia con la institución del canon bíblico? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. El canon, a ver, el canon fue establecido en el siglo III. Yo creo que un poco antes de Constantino, si mal no recuerdo. Sí, en el siglo III ya está el canon. A fines del siglo III está el canon, quizás un poco contemporáneo. Pero la influencia de Constantino, la influencia de Constantino hacia la iglesia, si bien se hizo sentir después porque Constantino después comienza a intervenir en los asuntos eclesiásticos. Ahora, de que haya intervenido, no te puedo decir con certeza si intervino en la elaboración final del canon, porque el canon yo tengo entendido que fue hasta el siglo III, el siglo III ya estaba realizado, ¿ya? Y no sé si hubo después intervenciones, ¿ya? Pero lo puedo averiguar o el profesor también después de introducción a la historia les va a aclarar mucho más ese tema del canon. Pero por lo que yo sé, Constantino no tuvo injerencia en ello, ¿ya? Ok, hermanos. Bien, vamos a orar para ser despedidos. Señor, te damos gracias por este momento que nos diste de poder compartir con mis hermanos. Yo te pido que tú les bendigas. Gracias, Señor, por el entusiasmo de ellos, por formarse en tu palabra, Señor, ¿cierto? De conocerte cada día más, Señor, a través de las Escrituras, que es el único medio que tú has dejado, o es uno de los medios más importantes que tú has dejado para poder conocerte, Señor. En el nombre de Jesús, bendice, Señor Ignacio, a Carlos, José, a Humberto, Dios mío, y dale fuerzas, y a todos los hermanos que no pudieron estar también, dale fuerzas para poder continuar, dale inteligencia, sabiduría, Señor, para poder entender todo lo que estamos pasando, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga. Gracias.